La creatividad en el campo laboral. La creatividad como competencia. Hablar de creatividad, en principio, implica ver aquellas ocupaciones, aquellos puestos que requieren particularmente que el postulante que para ello se presenta, presente en alguna medida mayor o moderada de creatividad. ¿Qué es la creatividad? La creatividad es aquella capacidad que tiene que ver mucho con la imaginación, en donde la persona, a través de su capacidad, digamos, de representación y su capacidad de análisis, puede ver un enfoque diferente a algo que usualmente generalmente no se puede apreciar. Es decir, que la persona creativa puede transformar una cosa en otra o partiendo de determinados componentes, crear un elemento nuevo. Esto obviamente es muy indispensable en áreas como las comerciales, por ejemplo, lo que se trata en una agencia de publicidad, las tareas de marketing y comercialización en general. También es importante en lo que es los puestos de alta gerencia, de mandos medios hacia arriba, ya que cuando hay que planificar, generar nuevas políticas y estrategias de negocios, es importante justamente poder ver una alternativa diferente. Una persona creativa siempre es capaz de ver las cosas desde un sentido más amplio y aún algo que es muy común transformarlo en algo diferente y singular. La creatividad necesita como soportes de personalidad, generalmente cuando uno analiza un creativo, estas características de personalidad. Un nivel de inteligencia en general tendiente a elevado, capacidad, plasticidad mental, flexibilidad, capacidad de síntesis, lo que no quiere decir tampoco que no haya análisis, pero en general justamente ver también lo global, eh, lo más singular de una situación. Es importante que evaluemos creatividad cuando se trata justamente de puestos en donde ella es necesaria. Ahora, no obstante, muchas veces hay personas que se presentan para trabajos que no la requieren, como un trabajo administrativo, un trabajo operativo o un trabajo en donde es más la tarea tiene que ver más con rutinas, pero sin embargo la persona presenta un perfil de creatividad. ¿Qué hacer en esos casos? No siempre es necesario, no siempre es recomendable tomar una persona con un alto perfil creativo en trabajos en donde no va a poder emplear. Primero por el grado de insatisfacción que va a tener y sabemos cómo hemos trabajado y cómo es un tema en la realidad de la psicología laboral actual, el tema motivacional es súper importante y tiene que estar siempre presente. Más allá de que una persona sepa o tenga conocimientos, tenga formación y tenga experiencia en una determinada tarea, si no hay un perfil de motivación hacia ese tipo de tarea, probablemente su trabajo sea mucho más mediocre, un rendimiento más bien medio. En cambio, cuando la persona tiene alta motivación, por más que a veces no tenga la experiencia en esa área, generalmente va a ser su rendimiento mucho más apto porque la persona va a estar mucho más receptiva, mucho más abierta y al mejoramiento y el enriquecimiento de su tarea. Otro tema también importante es este tema, dijimos, de la plasticidad y la flexibilidad. Una persona cuando es rígida no se permite probar, no se permite experimentar. La experiencia activa, la iniciativa, la proactividad, son temas, son habilidades y aptitudes que suelen estar presentes en las personas creativas. Otra también habilidad que tiene que ver con lo cognitivo es la intuición. Generalmente esto de intuir, de ver algo en donde en apariencia y con el análisis común no puede verse. Volviendo de vuelta al tema, en donde qué pasa cuando la persona tiene un perfil creativo mucho más elevado que el puesto requiere, habrá que ver el horizonte de crecimiento que tenga ese puesto. Generalmente, por ejemplo, en el caso del material que estamos compartiendo, tiene indicadores de creatividad elevados. Por ejemplo, hay un follaje con mucho dinamismo, rico, la estética del dibujo, el sombreado estético que permite dar como figura y fondo, la presencia también de la tridimensión. Esto lo podemos ver por un lado en el fondo de las ramas superiores, pero también en el contraste que hace las ramas con los pastos y el piso. Esto obviamente es indiferente,
no independiente de que uno evalúe la presencia de pastos como indicador sintomático o de cortezas. El caso de este postulante estaba presentándose para un puesto de vigilador, por lo tanto en su trabajo, que era un trabajo que tiene que ver más con rutina, con concentración, no la requería. Ahora, no obstante, si esa persona estuviera dentro de ese horizonte de crecimiento, el ser encargado o jefe, todo puesto de supervisión, siempre viene bien, digamos, un componente de creatividad, aunque no es específica, pero sí es necesaria para poder justamente, en caso de situaciones inusuales, poder dar respuestas y elegir vías o estrategias de resolución diferentes a las tradicionales. En el material escrito podrían ampliar indicadores específicos y hemos seleccionado en el test del árbol para evaluar ese tipo de creatividad.